Buenas tardes, bienvenidos todos al encuentro de salud. Y vamos a retomar en el punto en que habíamos terminado en el encuentro anterior, ya que estamos hablando de los accidentes domésticos, algo que se produce en un lugar que es el que nosotros consideramos más seguros, donde estamos más protegidos y realmente ocurren muchos y con frecuencia estos accidentes. Vimos ya muchas causas en el encuentro anterior y el último punto que habíamos visto era del tema de las bañeras, ¿no? El de colocar tapetes que no sean, o alfombras, que sean antideslizantes, y también el tema de tener estos listones, estas manijas grandes como soporte por si nos resbalamos, si nos mareamos, si hay inseguridad o si tenemos que caminar por una superficie que esté muy resbalosa. También este es completo, es una bañera completa porque tiene todos los asientos, tiene este asiento y todos los componentes que necesitamos para que sea realmente segura. Lo mismo que el escalón que permite esta apertura, que uno pase sin necesidad de levantar la pierna, que puede resultar para algunas personas un momento de inseguridad que puede provocar una caída. Entonces, hoy vamos a continuar y vemos el tema de los muebles con las esquinas afiladas, cuando terminan en punta las mesas, las mesitas chiquitas, las mesitas ratonas o mesas de luz, algún tipo de armario, todo eso que tiene el ángulo recto puede provocar algún tipo de herida, sobre todo en los niños, ¿no? Los niños cuando corren por la casa, cuando se empujan, o en adolescentes, pueden provocar accidentes. Entonces, lo ideal en esos casos, cuando hay mucha gente y sobre todo niños o personas también mayores, pero con algún problema en su desplazamiento, tendríamos que pensar en poner siempre muebles que tengan las puntas redondeadas, porque son más seguros. Acá, por ejemplo, vemos la mesa ya es redonda y las sillas todas con estos bordes que son redondeados, ¿no? Porque ahí sí no hay ningún riesgo, ¿no? Que se pueda provocar un moretón, una herida, una raspadura, un golpe que deje alguna huella. Entonces, esto sería el ideal. Tenemos después otro ejemplo. Acá también vemos, en este caso, todo es redondeado. Acá vemos esta mesita que tiene la punta, que es la que nosotros debemos evitar, pero el resto de los muebles, ¿no? Ahí hace el contraste como para entenderlo perfectamente, ¿no? Esto es seguro. Otro tipo de accidentes que se pueden provocar en la casa es cuando usamos velas. Por distintos motivos a veces nos gusta prender velas porque están esas velas aromáticas que crean un ambiente realmente agradable. Es muy lindo a veces ponerlas cuando tenemos visitas o para alguna ocasión especial, pero son peligrosas cuando las dejamos en algún lugar sin tener las consideraciones necesarias, que son, por ejemplo, alejarlas de los lugares donde hay algún elemento que pueda ser combustible, por ejemplo, papel, tela, cerca de una ventana con cortinas, cerca de algún enchufe, cerca de los cables. Tenemos que tener muy en cuenta ese tipo de cosas. O también donde puede producirse una corriente de aire, porque eso puede llevar la llama hacia algún lugar que alcance algún elemento combustible. Entonces, tener siempre esas precauciones. Lo mismo que si hay mascotas o niños pequeños en el hogar, porque ellos
se deslizan, pueden ir a tocar a ver de qué se trata por curiosidad y en algún mínimo descuido que tenemos se puede producir el accidente. O bien corren o se caen y de pronto mueven el lugar donde están las velas y se pueden caer. Entonces ahí también se produce el accidente. También tener en cuenta que nunca podemos retirarnos de nuestra casa ni irnos a dormir dejando una vela prendida. Aunque no tengamos luz, la vela se debe apagar siempre, porque son muy inseguras. Por más que a nosotros nos parezca que la vela nos da seguridad porque tiene una base importante, ¿no? Y decimos, no se va a caer, pero por todos los otros detalles que decíamos de la corriente de aire, de la mascota, cualquier tipo de situación imprevista que pueda ocurrir puede generar un accidente que era fácil de prevenir. Otro tema interesante para prevenir accidentes en nuestras casas es el tema de las escaleras, ¿no? Muchas veces tenemos escaleras que no son las adecuadas como más seguras. Entonces, acá por ejemplo vemos este tipo de escalera que es mármol y tiene esta alfombra imponente, es una escalera muy hermosa, pero tenemos que tener ahí mucho cuidado en el calzado que utilizamos al subir. Muchas veces, en invierno sobre todo, uno usa medias o algún tipo de calzado que tenga una base muy suave, que puede ser resbalosa. Entonces, al subir estas escaleras se puede provocar algún tipo de resbalón y ahí vamos a accidentarnos. Y lo ideal sería poner bandas antiadhesivas, bandas autoadhesivas y que no permitan que sean antideslizantes. Que hay unas que son finas, que permiten no todo el escalón, sino una parte, simplemente la que se pisa, que eso nos da la seguridad de que no vamos a tener problemas, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante a tener en cuenta, lo mismo que, como en estos casos que vemos, diferentes modelos donde nos dan cierto tipo de inseguridad. ¿Por qué? Por ejemplo, la escalera que tiene vidrio, por supuesto que ahí uno no se va a caer, ¿no es cierto? Pero sí puede provocar cierta inseguridad, ¿no? Hay personas que son mayores o por algún tipo de problema, puede generarle algún mareo, alguna confusión al bajar, porque tiene que estar prestando atención al lugar, aparte no tienen la protección detrás, simplemente son los escalones que no tienen protección, tienen un nombre, flotantes, ¿no? Entonces, ahí lo mismo esta escalera y que tiene, esta sí, como esta, que tienen esta a los costados, no es una protección segura, uno puede tal vez resbalarse y quiere tomarse de eso y provoca tal vez un mayor problema. Lo mismo la tercera escalera, que vemos que resulta un poco insegura, porque es como que le falta, no es maciza, no es totalmente, no nos brinda la protección adecuada de decir estoy subiendo y lo podría hacer con los ojos cerrados. La escalera me debería proporcionar eso, lo mismo que caminar por un piso seguro, ¿no? Si cierro los ojos y voy caminando y sé que estoy bien, que no voy a tener, no estoy corriendo ningún peligro. Entonces, esta escalera también nos resulta insegura. Hay que tratar de evitarlas por más que a veces el diseño, el estilo, a veces de la casa, la moda, hagan que tengamos escaleras
que no son del todo seguras. Tratemos de poner la mayor protección posible, ¿no? Porque a veces incluso en gente joven que se siente bien, que no tiene ningún tipo de problemas, pero puede causar, si uno baja corriendo, apurado, por algún motivo en especial, se puede producir algún tipo de resbalón y son escaleras que realmente van a provocar una caída bastante importante. Entonces, hagamos escaleras bien seguras. Acá tenemos otro tipo de peligro en el hogar, ¿no? Que serían cuando tenemos objetos en altura que tenemos que ir a buscar, como ser en placares, en muebles de cocina, ¿no? Como aquí estamos viendo, se pueden utilizar este tipo de escaleritas que son deslizantes, pero eso ya lleva toda una arquitectura especial, ¿no? Entonces, a veces no tenemos justamente esto proyectado, pensado ni hecho. Por lo tanto, tenemos que buscar lo que nosotros tenemos en casa y lo ideal siempre, ¿no? Es la escalera, porque muchas veces nos parece que tal vez una silla, un banquito, algo nos puede dar la seguridad de subir y alcanzar lo que necesitamos, pero no nos damos cuenta que muchas veces eso puede provocar un accidente, porque vamos a ver acá, en este ejemplo, ¿no? Que se ve también muy bien, por ejemplo, lo que tenemos que hacer siempre es algo que sea seguro, como este banco, ¿no? Que es bien seguro, que nos va a permitir alcanzar el objeto que queremos y poder traerlo con nosotros. No tratar de estirarnos, como en este caso, que nos vamos a poder tirar encima lo que estamos sujetando, porque no hay mucha seguridad. Lo que tenemos que hacer tiene que ser muy seguro, muy equilibrado, muy tranquilo también. Entonces, acá lo mismo vemos que si me pongo en puntas de pies para alcanzar y lo hago, pero ¿cómo lo estoy haciendo? Sosteniendo de una manera que me puede brindar inseguridad en la forma en que estoy parado. Por lo tanto, eso se me puede venir encima, o si no se me cae a mí, se cae todo lo que estaba tratando de alcanzar y tal vez se pueda romper, no sé qué cosas puede ser el elemento que necesite, se me desparrama todo o se rompe, o sea que no es el modo. Sí puedo poner también estas escaleritas, ¿no? Tenemos escaleras que son seguras, chiquitas en la casa, eso cada uno lo ve según las necesidades que tiene, pero es la mejor manera. No por hacer más rápido me subo en una silla que a veces después cuando bajamos puede perder el equilibrio porque yo me apoyé mal, porque no me puse formando el equilibrio correspondiente, sino que estoy más en algún ángulo de la silla y ahí se provoca el vuelco. Entonces, siempre es mejor perder un segundo, un minuto. Había un refrán que de chiquita me lo aprendí, que mi papá siempre decía, es mejor perder un minuto en la vida que la vida en un minuto, y siempre me quedó grabado, y ahora lo empleo en esto porque creo que está bueno. Muchas veces nos parece que ir a buscar la escalera, sacarla del lugar donde está, es mucho trabajo, pero siempre tiene su beneficio. Sería mucho peor. Mirta, Sí, Mirta, vos sabés que ahora me hiciste ya me pongo a comprar una escalerita de esas chicas, ¿no? chiquita. Para tener, que a veces son como una silla, como un banquito que se usa para dos cosas, ya, Sí, porque sí, justamente siempre subo arriba una silla y no. sí, Y eso no, ya me pasó que te podés resbalar, y lo estoy viendo y justo me vino, pero ideal menos mal. para decidir ya comprar. Gracias, Claro, me sirvió sí, esto. sí, sí, es importante. A mí también me pasó de resbalarme de una silla.
totalmente. Algo importantísimo es el tema de la casa ordenada o desordenada, porque acá vemos algunas escenas donde nos permiten evaluar cómo uno puede accidentarse de una forma casi tonta cuando la casa está desordenada, porque nos podemos llevar por delante, no sé, un juguete, un chiche de los niños, si es que hay chicos, o un juguete de la mascota, o bien una pila de libros o de algo que haya en el piso, o bien resbalarnos con una tela, algo que haya, en el piso pueden haber tantas cosas que uno ante ese desorden no se da cuenta y pisa y se resbala. A mí me pasó de caerme y me tuvieron que dar 2 puntaditas acá en el ojo hace muchísimos años, que estaba en una casa, no estaba desordenada, pero yo me di vuelta para caminar apurada y no me di cuenta que estaba la punta de un sillón y de tal manera que caí así sin ninguna protección de las manos, porque fue tan sorpresivo y tenía los anteojos puestos y me clavé una puntita ahí en el ojo, al lado de la ceja. Así que, aparte de tener la casa ordenada, andar siempre con cuidado, prestando atención a lo que hacemos, ¿no? Esto de estar presentes en el momento, en lo que hacemos y no estar pensando, porque eso fue lo que me pasó, que estaba pensando en cosas que tenía que hacer y dije, uy, se me va a hacer tarde, por eso me apuré, me di vuelta, empecé a caminar y ahí no vi ese sillón que estaba y me llevé por delante esa punta que me hizo caer, pero la culpa fue mía. Pero en una casa con desorden es muy fácil que nos pase esto, porque además muchas veces buscamos algo, no lo encontramos, nos ponemos nerviosos, empezamos a revolver y seguimos desordenando más todavía y decimos después lo arreglo y ese después a veces tarda un montón de tiempo en concretarse, ponernos a arreglar y entonces crea más confusión y el desorden se hace realmente interminable. Acá vemos distintas escenas que nos permiten evaluar, ¿no? Una habitación en desorden, a veces no este grado, pero similares hemos visto a veces. Acá tenemos un ambiente diario, la cocina, hay mucha gente que lava los platos y los cacharros al día siguiente, o trabaja y vuelve cansado y deja, y van pasando los días y se va acumulando cada vez más, y realmente es un problema además de generar el atractivo para un montón de bichitos, cucaracha, puede haber hormigas si es una casa, en fin, se puede generar un montón de situaciones que no son las más gratas, y en verano las moscas, así que lo importante siempre es tener la casa ordenada, porque en la cocina que tenemos elementos que son delicados, de vidrio, de cerámica, de porcelana, puede ocurrir esto, que en este desorden nos ponemos a lavar o a poner en orden todas estas cosas y se nos pueden caer, se rompen, pueden causar que nos lastimemos un pie, que nos llevemos por delante algo. Entonces, siempre el desorden genera cualquier tipo de trastornos. Entonces, ahora lo que sí vamos a ver es cómo actuar ante algún accidente, porque hasta ahora vimos cuáles pueden ser algunos, porque es interminable la lista, pero cómo solucionarlos, cómo actuar, qué hacer cuando me pasa algo en casa. Entonces, y acá vemos la foto de esta señora que está limpiando justamente sin mantener el equilibrio adecuado, ¿no? Estirándose para limpiar y que lo más probable es que deslice ella misma la escalerita, que es segura, pero sin embargo nosotros la utilizamos mal en este caso. Y lo que puede ocurrir es que se deslice
y se caiga, produciendo algún tipo de problema de salud. No digo una quebradura, pero sí un buen golpe en la rodilla, en las piernas, en algún lugar del cuerpo. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Hoy vamos a ver lo que son las quemaduras, porque algo bastante frecuente son las quemaduras en las casas. Entonces es interesante, antes de ver qué hago, saber de qué se trata, ¿no? Una quemadura. Y en realidad pueden ser leves o pueden ser muy importantes. Y algunas, las más leves, son relativamente fáciles de solucionar. Pero en el caso de quemaduras de tercer y cuarto grado, ya es importante y necesario el ir, pero rapidísimo, a ver a un profesional. Entonces, la gravedad de la quemadura siempre depende de distintos factores, como ser la intensidad y el tiempo de exposición a esa fuente de calor que provocó esta quemadura, ¿no es cierto? Incluso también la profundidad que tiene el daño que ha producido en la zona del cuerpo que ha sido afectada y la extensión que tiene esa lesión que se ha provocado. Entonces podemos considerar que es una quemadura muy grave cuando afecta entre el 10 y el 60% del cuerpo. ¿Cómo clasificamos a las quemaduras? Siempre se dice que son de primero, segundo, tercer y cuarto grado, ¿no? Entonces, de acuerdo con eso, podemos dividirlas en dos grandes grupos, las quemaduras menores y las quemaduras mayores. Las menores, las de primer grado, por ejemplo, y también las de segundo grado, son esas quemaduras menores a los 5 o 7 centímetros de ancho, son quemaduras chiquitas. Por ejemplo, una quemadura de sol a veces se puede transformar en una quemadura importante, que ya no depende de la extensión, sino del daño causado en la piel, ¿no? Por la foto que estamos viendo. Y acá vemos justamente cómo daña el cuerpo la quemadura para considerarse de un determinado grado y ver la gravedad que tiene, ¿no? Cuando quema la epidermis, la dermis y la hipodermis. Esto sería, acá está en una foto normal, pero acá vemos que en primer grado va a quemar la parte de la epidermis, ¿no? Es decir, la parte superficial. En cambio, la de segundo grado ya nos está mostrando que hay más. Está la epidermis y la dermis. Hay dos capas de piel que están ahí lastimadas. Y en las de tercer grado, ahí sí ya podemos ver que está tocando lo profundo, la hipodermis, y que se nos está complicando en ese caso. Entonces, las quemaduras mayores, que son las más delicadas, las de tercer grado, que son estas las que consideramos tercero y cuarto grado, ¿no? Quemaduras de segundo grado serían, como habíamos dicho, de 5 a 7 centímetros. Y generalmente son las que se producen en los pies, la cara, las ingles, las nalgas, o sobre alguna articulación importante. Y en ese sentido hay que tener en cuenta que puede tener más de un tipo de quemaduras al mismo tiempo, ¿no? Porque hay zonas que se pueden haber quemado menos y otras en donde se agravó el cuadro. Entonces, todas las quemaduras graves necesitan una atención médica inmediata, lo cual puede ayudar a prevenir que después haya, en el proceso de curación, que pueda quedar con algún tipo de deformación o discapacidad. Vemos esta mano como está, que nos damos cuenta que va a llevar demasiado tiempo su curación y que tal vez, según cómo haya sido el daño, esa mano puede quedar con problemas. Entonces, las quemaduras acá vemos de primer grado
afectan la capa externa, como habíamos visto, causan dolor, enrojecimiento, hinchazón, es lo que se llama eritema, y que es un enrojecimiento de la piel por procesos inflamatorios o inmunológicos que normalmente son el resultado de la acumulación de células del sistema inmunitario. Recuerdan que el sistema inmunitario es aquel que sale como un ejército a defender a la parte del cuerpo que se ve afectada porque ha sido atacada por un enemigo, por algo del exterior que viene a lastimar el cuerpo. Entonces ahí el sistema inmunitario actúa y muchas veces es también forma parte de ese proceso, ese enrojecimiento. El principal síntoma en estos casos es siempre ese enrojecimiento, ese malestar. Y son generalmente quemaduras superficiales que se causan por exposición prolongada al sol, y por una exposición también breve, a veces al calor, ¿no? ¿Cómo las tratamos estas quemaduras de primer grado? En general, hay que apartar siempre que nos demos cuenta a la persona de la fuente de calor, si es que aún estuviese expuesta. Muchas veces alguien que está tomando sol se queda dormido, no se da cuenta, y nosotros vemos que se ha enrojecido de una manera o que ya venía quemándose y se vuelve a exponer al sol. Entonces ahí hay que retirarlo, aplicarle compresas frías. En general hay que quitarle todos los elementos metálicos que pueda tener, como anillos, pulseras, todo aquello que sea rígido y que esté en contacto con la zona afectada. Las quemaduras superficiales de primer grado generalmente no se vendan, quedan expuestas, ¿no? Porque es la mejor manera de que se curen y más rápido. Las zonas afectadas, en caso de que sea un poquito grande, como es una quemadura, por ejemplo, de sol, se acude al médico para que nos recete algún tipo de pomada o medicamento que nos ayude en el proceso para que no sea doloroso, por el tema de que está muy inflamado, en caso de ser necesario. En general sabemos que esto se va curando solito, ¿no? Con paciencia, pero haciéndolo bien. Después tenemos las quemaduras de segundo grado, ¿no? Como tenemos en este caso, que vemos que acá afectan a una capa externa y también a la capa siguiente de la piel y causan dolor, enrojecimiento, hinchazón, y muchas veces aparecen ampollas. En este caso es un poco impresionable, ¿no? Impresiona esa ampolla gigante, pero otras veces son ampollas más chiquitas. En la mayoría de los casos, las quemaduras de segundo grado se deben al agua muy caliente, a haberse expuesto la zona a las llamas por querer tomar algo, tal vez, no sé, en un principio de incendio o algo que se nos prendió fuego y queríamos salvar algo y exponemos nuestras manos, ¿no? Cuando la piel está brevemente en contacto con un objeto caliente, pasa también, ¿no? Con la plancha, por ejemplo, o alguna cosa algún elemento de cocina que esté muy caliente, también por exposición prolongada al sol o bien por sustancias químicas y muchas veces por un choque eléctrico. Eso también es importante y es tremendo lo que produce. Entonces, ¿cómo tratar una quemadura de segundo grado? Hay que limpiar la zona afectada con abundante agua, con un líquido antiséptico, cubrir la zona con gasas estériles, vendando, pero sin apretar, de una manera suave. Y nunca hay que reventar las ampollas. Ellas necesitan su tiempo de maduración. Y después, solitas empiezan ese proceso de desinflamación. Si la quemadura se produce por exposición solar, hay que dejar a la persona a la sombra y darle a beber una gran cantidad de agua. Las quemaduras de tercer y cuarto grado
afectan las capas más profundas de la piel. Pueden producir ulceraciones, carbonización, como vemos en este caso, y esto puede muchas veces destruir los tejidos más profundos. Y la piel puede tomar un tono grisáceo porque está ese proceso de carbonización. Entonces, lo que se hace, cómo se trata, estas quemaduras necesitan atención médica inmediata. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es llamar a la ambulancia o llevar a la persona al hospital más cercano. No hay que quitarle la ropa a la víctima, ni tampoco cubrirla, esas quemaduras, con gasas o pomadas. Eso complica el cuadro para después el proceso de curación. Hay que evitar las posibles infecciones justamente. Entonces, hay que evitar que se deposite tierra, pelusa, cualquier tipo de elemento así volátil que pueda después afectar a esa zona que está quemada. Entonces, lo que hay que hacer es cubrirlo con una tela limpia. Lo ideal sería no sé, sábanas que estén limpias y que me parece que es la tela más suave para estos casos, o bien con apósitos que uno tenga especial, lo cual es un poco difícil. Entonces, no debemos emplear nunca agua para apagar las llamas en caso de que una persona se haya prendido fuego a alguna parte del cuerpo, que la ropa tomó contacto y se está prendiendo fuego, sino que lo que hay que hacer es tirarla en el piso y hacerla rodar, porque así eso va a apagar el fuego en forma natural. Después, si es posible, echarle unas mantas también para sofocar, esas mantas pesadas, para sofocar el fuego. En el caso de que la zona haya sido afectada por elementos cáusticos, ¿no? Por químicos, entonces hay que lavar con muchísima agua, abundante agua. En el caso de que tarde la ambulancia en llegar, hay que envolver al paciente en estas mantas limpias, es decir, yo digo que lo mejor son las sábanas, y si hace frío arriba, una frazada, recostarlo con los pies hacia arriba y llevarlo lo más rápido posible al hospital. Y esto ya sería lo único, ¿no? Lo último, perdón. Que lo que no debemos hacer nunca en las quemaduras, ¿no? Cuando asistimos a un quemado, siempre se intentan realizar algunas maniobras que en general no son útiles, sino que complican la situación y hasta pueden ser peligrosas. Lo más importante es quitarle la ropa. Perdón, no hay que quitarle la ropa, sino que lo que tenemos que hacer, porque las ropas a veces están ya quemadas y se han pegado a la piel, entonces si nosotros tratamos de quitarla podemos provocar un desgarro, o lo ideal es dejar que el profesional lo haga como está ya adecuado, preparado para estos casos. Entonces no vamos a dañar esa piel, los tejidos, ni vamos a ponerlo en una situación peor a la persona. Tampoco tenemos que aplicar ni lociones que nos hayan dicho que tengamos para otros casos. Estamos hablando de quemaduras más serias, ¿no? Aplicar nada de lociones, pomadas, ni dentífricos, que eso es algo muy común. Yo lo hice y por eso digo, está re mal eso. Ni siquiera ungüentos que uno sepa que pueden servir para esto. Siempre tiene que ser visto por el médico y que él recete en estos casos tan importantes. Y otra cosa es no darle bebidas alcohólicas, porque a veces uno le da, pensando que le va a calmar el dolor, alguna bebida que tiene alcohol, y en realidad está complicando la situación. Lo que sí hay que darle es muchísima agua. Así que ya tenemos un panorama de qué hacer en los casos de quemaduras.
Y con esto terminamos hoy, y el jueves siguiente sería el jueves 7 de abril, que vamos a ver otros casos, ¿no? Como para tener un panorama de los primeros auxilios en el hogar, y vamos a ver otros temas que son interesantes, cuando alguien se puede ahogar, el caso de cuando aparece fiebre, que no sabemos qué es lo que está pasando, qué hacer en esos casos, porque muchas veces si estamos en casa es fácil, ¿no? Tenemos el médico cerca, un hospital, algo, pero muchas veces estamos tal vez de vacaciones, en un lugar alejado. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Porque es importante saber cómo desenvolvernos en determinadas situaciones de electrocución también que pueden ocurrir. Así que vamos a seguir con esto de los primeros auxilios en accidentes del hogar, y así cerramos para tener un panorama más completo. Digamos, es interminable prácticamente el tema, pero por lo menos los detallitos más importantes de estos accidentes vamos a tener una idea de cómo tenemos que actuar o prevenirlos, por lo menos. Así que con esto me despido, agradeciéndoles el estar, y nos vemos entonces el jueves 7 de abril a las 14:30 horas. Que estén muy bien.